Bienvenidos y bienvenidas a este episodio de nuestro podcast de Derecho Laboral Colectivo. Hoy vamos a hablar de un hecho doloroso, pero fundamental para la memoria del sindicalismo y de los derechos laborales en Colombia. Hablaremos de la masacre de Santa Bárbara, ocurrida en Antioquia el 23 de febrero de 1963. Este episodio busca que no olvidemos que los derechos de los trabajadores han sido conquistados con resistencia, con sacrificio y lamentablemente con sangre. Aquí no hablaremos solo de cifras o de leyes, sino de personas, de familias y de un pueblo que se convirtió en símbolo de lucha. Me acompañan mis compañeras de Laboral Colectivo que se presentarán. Hola, buenas, mi nombre es Sofía Casallas. Mi nombre es Jessica Peña. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Linda Ripoll. Quienes nos ayudarán a recorrer los distintos aspectos de esta tragedia, que comenzaremos con el contexto histórico hasta las repercusiones actuales. Bueno, para entender lo que pasó, primero hay que situarse en la Colombia de 1963. El país vivía bajo el Frente Nacional, un acuerdo político en el que liberales y conservadores se alternaban el poder, cerrándole las puertas a cualquier otra expresión política o social. Aunque esto fue creado para acabar con la violencia partidista, lo que hizo en realidad fue excluir las voces y criminalizar las ideas diferentes. Mientras tanto, en Santa Bárbara, la economía y en el país crecía por el café, el petróleo y la industria. En Santa Bárbara, en el momento, funcionaba una de las cementeras más importantes del país, que es Cementos El Cairo. Allí cientos de trabajadores soportaban largas jornadas, bajos salarios, condiciones precarias y falta de seguridad industrial. Mis compañeras me irán apoyando con una serie de preguntas que nos harán entrar más en el contexto del momento. ¿Cómo podría describir este contexto social, político y cultural en el momento? Gracias, Camila. El contexto en el país en ese momento era de exclusión. Bajo el Frente Nacional solo había espacio para dos partidos, como habías mencionado anteriormente, liberales y conservadores. Esto significaba que cualquier voz distinta, especialmente las que venían del movimiento obrero, era vista con sospecha y con el estigma de comunista o subversiva. En lo social, la situación de los obreros de la cementera El Cairo era dramática. La mayoría venían de familias campesinas humildes y trabajaban sin garantías. Pedían cosas muy básicas, como un salario justo, salud, educación, una vivienda digna y seguridad en el trabajo. Culturalmente, la huelga se vivía como un acto comunitario. No solo los trabajadores entraron en paro, también lo hicieron las esposas, los hijos, los vecinos y hasta los campesinos de las regiones aledañas acompañaban dichas protestas. Era un acto de unión y de solidaridad popular. Por eso decimos que la huelga era pacífica y profundamente humana, no una amenaza armada como después quiso hacer creer el Estado colombiano. Sí, Linda, entonces también debemos de entender que el detonante, cuál fue el detonante y las exigencias. Empezamos con que el conflicto se agudizó en diciembre de 1962, cuando los trabajadores presentaron un pliego de peticiones, que no solo fue un pliego, sino que fueron varios, y este fue ignorado por la empresa. En enero de 1963 estalló la huelga legal, con más del 90% de los obreros participando, pero el hecho que encendió la indignación de la muerte fue la muerte del obrero Julián Peña, quien cayó de una máquina trituradora porque no había barandas de seguridad. La empresa se negó de indemnizar a su familia. ¿Qué significó ese hecho para los trabajadores y cuáles eran sus principales exigencias? Camila, claro, en mi opinión fue un punto de no retorno. La muerte de Julián Peña simbolizó la indiferencia de la empresa hacia la vida de los obreros. Su compañero dijeron, si hoy es Julián, mañana podemos ser cualquiera de nosotros. La exigencia de los huelguistas
eran claras y solo pedían indemnización para la familia de Julián, medida de seguridad industrial para evitar nuevas muertes, aumento de salario y pago justo de horas extras y dominicales. Y algo muy fundamental, el respeto al derecho de asociación sindical. Pero en lugar de escuchar, la empresa cerró y el Estado tomó partido por ella. No olvidemos que muchos de los que tomaban decisiones, como el ministro de Gobierno Eduardo Uribe Botero, tenían interés económico en la empresa. Además, el gobierno Fernando Gómez Martínez, que era dueño del diario El Colombiano, impulsó una campaña de desprestigio contra los huelguistas. Los pintaba como violentos, como enemigos del progreso, pero la realidad es que las protestas eran pacíficas y desarmadas. Sí, teniendo en cuenta el día de la masacre, el 23 de febrero de 1963, llegó la gran tragedia. Los huelguistas bloqueaban la vía frente a la planta de la cementera, sentados en el suelo, los acompañaban mujeres, ancianos, campesinos, solidarios y niños pues que jugaban alrededor. Nadie tenía armas. Como investigamos, decían que tenían, si mucho, 4 palos y 4 piedras. Ese día llegó el batallón Ricaurte del Ejército Nacional, bajo el mando del capitán Oscar Mejía Mejía, con la orden de despejar la vía a cualquier costo. Primero hubieron empujones, luego golpes y de repente la orden al fuego. Los fusiles dispararon contra la multitud indefensa. Entre las víctimas estuvo la niña María Dilma Zapata, una niña de 10 años que corría junto a su madre y su hermanita en brazos. Una bala la alcanzó y murió allí. Ese mismo día, su padre, que era uno de los obreros sindicalizados, estaba detenido en ese momento porque le había dado una piedrada a uno de los soldados. Al padre lo llevaron escoltado hasta su casa, donde vio el cuerpo de su hija en el velorio. Como el gobierno les había cortado la luz y el agua para presionar, él usó una pequeña planta eléctrica para darle a su hija una velación digna. ¿Cómo se puede describir ese momento y lo que siguió después? Bueno, Cami, muchachos, claramente fue una masacre en toda regla. Inicialmente los disparos no distinguieron entre hombres, mujeres o niños. Ese día en sí murieron al menos 12 personas, las cuales pues fue de una manera muy injusta. Entre ellas, como tú lo mencionaste, estaba María Dilma Zapata, una niña de 10 años que la verdad no tenía culpa en nada de este asunto. Hubo 39 heridos y más de 100 detenidos. Lo más doloroso de todo esto, Cami, es que después vino el encubrimiento, que la verdad da un sentimiento de rabia, ya que el Estado ocultó cifras, desapareció cuerpos, algunos fueron arrojados en volquetas a una represa, otros enterrados en fosas comunes, cosa que no se hace ni siquiera con animales, lo hicieron con simples ciudadanos que no tenían culpa en nada de ello. Por eso nunca se había sabido el número real de las víctimas como tal. Y como si fuera poco, el capitán Mejía fue llevado a un consejo de guerra, pero Camil realmente resultó absuelto de todo. Nadie, absolutamente nadie, fue condenado tras esta masacre. Teniendo en cuenta pues eso que nos cuenta Sofi, hablemos un poco de las repercusiones y de la memoria histórica. Después de un hecho tan atroz, uno se pregunta, ¿qué pasó después? ¿Qué quedó en el pueblo y en la sociedad? Bueno, muchachos, lo primero fue el dolor y la impotencia, que esto es más que claro, ya que las familias quedaron en luto, sin reparación ni justicia. El Estado negó lo sucedido y lo presentó como un enfrentamiento, cosa que no fue así, ya que era evidente la desventaja de quienes estaban protestando. Pero lo que realmente pasó fue una represión contra civiles desarmados.
Sin embargo, también hubo resistencia. Obreros de otras cementeras, como Argos, apoyaron económicamente al sindicato de Santa Bárbara y días después, el 26 de febrero de 1963, hubo huelgas en otras partes de Colombia, tales como en Bogotá, Bucaramanga y Medellín, en solidaridad con los trabajadores, pues por lo que pasó. En sí, a largo plazo, la masacre tuvo como un objetivo muy lindo, y es que fortaleció el sindicalismo, que es lo bueno de toda esta historia. Fue un recordatorio de que solo organizados podían resistir a los abusos del Estado y de las empresas. Bueno, gracias, Sofi. Muchachos, es importante resaltar que hoy, después de 60 años, Santa Bárbara sigue recordando. El pueblo conserva la memoria en murales, en placas conmemorativas y en actos culturales. Cada año se realizan homenajes a las víctimas. En 2023, el presidente Gustavo Petro pidió perdón en nombre del Estado. Reconoció lo ocurrido como un crimen de Estado. Aunque la justicia llegó tarde y de manera simbólica, fue un acto importante para las familias y para la historia. Compañeras, y cabe complementar que el pueblo de Santa Bárbara de hoy es un lugar que vive de la agricultura, del café, del comercio, pero no ha olvidado. Para sus habitantes, la masacre es parte de la identidad colectiva. Los nombres de los caídos aún se recuerdan y los sobrevivientes transmiten la historia a los jóvenes. Eso demuestra que la memoria histórica está viva. Gracias, chicas. Para cerrar el podcast, queda decir que la masacre de Santa Bárbara nos enseña que el derecho laboral no se entiende solo desde los libros, sino desde la vida misma de los trabajadores. Los derechos que hoy estudiamos fueron conquistados con dolor, con sangre, con mucho sacrificio. Nosotras, como estudiantes de derecho, tenemos el deber de defender estos derechos, de no permitir que quede impune, que se normalice, y de mantener viva la memoria de quienes lucharon por la dignidad del trabajo. Gracias por acompañarnos en este episodio, y recordemos siempre que la memoria es también una forma de justicia.